Buenos días. Seguimos con el siguiente subtema eh, dentro del gran tema de análisis de los opuestos de un modelo de regresión lineal gaussiana. Entonces, vean que el siguiente supuesto que vamos a analizar es el supuesto de homoscedasticidad. Quisiera nada más mencionar que cuando yo tenía la edad de ustedes, mi profesor, el doctor Edgar Gutiérrez Espeleta, mencionaba que quizá este era el supuesto más importante para efectos de analizar un modelo de regresión, porque era el supuesto que requería cumplirlo en forma más fuerte para poder hacer inferencia. ¿Qué es la homoscedasticidad? Vean que nosotros ya mencionamos que dentro del supuesto de normalidad, los errores se distribuyen normales con media cero y variancia sigma cuadrado por i. Vean que esa variancia de los errores es una constante, es sigma cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces esa variancia es constante, es variancia única. También se puede expresar la definición de homoscedasticidad en el sentido de que la variancia de los errores para cada valor x sub i es constante. En otras palabras, la variancia de epsilon condicional a x sub i es igual a sigma cuadrado. La violación a este supuesto es lo que se denomina como heterocedasticidad. ¿Cuál es el problema básico de la heterocedasticidad? Bueno, nuevamente los estimadores mínimos cuadráticos o los estimadores máximos verosímiles siguen siendo insesgados, pero no tienen variancia mínima entre todos los estimadores insesgados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de la variancia de beta son sesgados. Y el problema es que se desconoce la dirección del sesgo. Cuando tenemos este sesgo, ¿qué nos va a producir? Bueno, adelanto un poco, vamos a tener problemas en todas las técnicas que requieren la utilización de los errores estándar o de las variancias. En otras palabras, en los intervalos de confianza y en las pruebas de hipótesis. ¿Por qué ocurre? Bueno, insisto entonces que nosotros no podríamos creerle a los intervalos de confianza ni a las pruebas de hipótesis cuando tenemos el problema de la heterocedasticidad. ¿Por qué ocurre la heterocedasticidad? Bueno, podríamos decir que a veces tenemos heterocedasticidad natural. Quiere decir que hay distintos niveles en una variable predictora generan más variabilidad en la variable dependiente. Esto es lo esperable. Por ejemplo, el gasto en consumo en función del ingreso disponible. Yo siempre les pongo el ejemplo, bueno, ¿qué pasa si ustedes el presupuesto, cuando iban a la U presencialmente, y tenían nada más 2,000 colones para poder comprar algo de comida o digamos galletas o lo que fuera cuando van a la Universidad de Costa Rica, cuando van a la U? Entonces, el nivel de consumo que ustedes tienen es limitado porque solo pueden consumir con base en esos 2,000 colones si quieren pagar en efectivo. Ahora bien, si ustedes en lugar de un presupuesto de 2,000 colones tienen un presupuesto de 10,000 colones, entonces ya el margen de consumo va a variar más. Puede ser que aún así ustedes sean codos y entonces solo quieran gastar 2,000 colones y ahorrar 8,000 colones. O bien pueden darse el lujo y gastar esos 10,000 colones en algún lugar con comida más cara o gastarlo, por ejemplo, en más bebidas. También, por ejemplo, podríamos tener el peso del ganado en función del agua disponible. Hace poco hubo sequías en Guanacaste y en San Carlos. Entonces, ¿cómo varía? Si hay poca agua, entonces el peso del ganado va a tener muy poca variabilidad porque las vacas van a estar flacas en general, no con poco peso. Pero cuando hay más agua disponible, puede ser que algunas vacas tengan un peso mayor, pero otras vacas sigan teniendo un peso menor, precisamente por la disponibilidad de agua no va a asegurar que tengan siempre un mayor peso.
Otro ejemplo son las horas para ver televisión o escuchar música en función de las horas dedicadas a hacer tareas y estudiar para exámenes. Porque si ustedes dedican muy pocas horas para hacer tareas y estudiar para exámenes, tienen más horas para ver televisión o escuchar música, pero no necesariamente van a tener la misma variabilidad, porque aún así, si ustedes dedican pocas horas a hacer tareas y estudiar, puede ser que aún así ustedes no se entretengan con televisión o música, sino que se entretengan haciendo ejercicio. En otras palabras, en una muestra, ustedes van a tener mayor variabilidad. Y también otro de los ejemplos, la heterocedasticidad natural, es porque mejora o porque hay una mejora o desmejora en el proceso de recolección de datos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tendríamos es heterocedasticidad natural porque cada vez que estamos, a medida que vamos avanzando en el trabajo de campo, medimos mejor la variable dependiente o variable respuesta. También podríamos tener heterocedasticidad porque tenemos un sesgo de variable omitida. En otras palabras, se excluyó o no se midió alguna variable predictora. Y esa variable predictora podía estar correlacionada con los errores y entonces ahí me generaría heterocedasticidad. Podría también tener un sesgo de especificación, que es tener una forma funcional errónea. Ya les mencioné en el caso de la autocorrelación, podríamos tener, por ejemplo, en la población, que lo que tenemos es una relación cuadrática, pero nosotros estimamos un modelo lineal, un polinomio de orden 1. Esa equivocación nos puede generar heterocedasticidad. Y por último, algo que vamos a ver al final de este gran tema es el de valores atípicos. Los residuos altos o los valores influenciales son medidas de valores extremos o valores atípicos. Entonces, eso nos puede generar automáticamente heterocedasticidad. Uno de los casos, por ejemplo, es si nosotros lo que estamos es estimando, por ejemplo, teniendo una variable predictora como el nivel de ansiedad, si el nivel de ansiedad causa un efecto en la cantidad de cigarrillos que fuman los fumadores. Podríamos tener, por ejemplo, algunas personas que fuman, si tienen ansiedad, se fuman un cigarrillo, dos cigarrillos, tres cigarrillos, incluso una cajetilla de cigarrillos al día. Pero hay fumadores muy excesivos que podrían fumarse hasta 2 o 3 cajetillas al día. Esa persona que fuma 3 cajetillas al día podría considerarse como un valor extremo y generar heterocedasticidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la heterocedasticidad? Bueno, como ya les dije, si tenemos heterocedasticidad no podemos creer o no podemos confiar en que tenemos variancia mínima. No podemos confiar en nuestra estimación de la variancia. Entonces no son válidas las fórmulas para los intervalos de confianza que estudiamos en el tema anterior. No podemos confiar en las pruebas de hipótesis T para los beta-techitos y no podemos no podemos creer en las pruebas de hipótesis F para contrastes simultáneos de betas. En otras palabras, no podemos, si tenemos heterocedasticidad, no le podemos creer a la inferencia que hagamos. No podemos creer ni en los intervalos de confianza ni en las pruebas de hipótesis. Esta es una simulación que yo hice. Aquí tengo un cuadro 1, errores estándar verdaderos y estimados en 1000 simulaciones usando distintos criterios de heterocedasticidad. ¿Qué quiere decir el error estándar verdadero? Bueno, el error estándar verdadero es el que está definido, con homocedisticidad o con heterocedasticidad, y el otro, el error estándar estimado, sería el que estimaríamos si no consideramos la heterocedasticidad. Entonces, este sería el error estándar verdadero. Sería la desviación estándar de las simulaciones de beta 1. Con homocedisticidad tendría un error estándar de 0.69 para beta 1. Si suponemos que el sigma cuadrado está en función del x cuadrado, la desviación estándar de las simulaciones sería 7.9. El sigma cuadrado estaría en función, si tenemos que el sigma cuadrado está en función de x al cubo, tendríamos una desviación estándar de 66
Y si el sigma cuadrado está en función de x a la 4, tenemos un error estándar de 620. Ahora bien, se compara este error verdadero con el error estándar estimado. Y vean que en todos los casos estamos estimando errores estándar más pequeños que los que en la realidad deberían ser. Todos estos errores estándar son más pequeños de los que en realidad deberían ser. Pero vean cómo a medida que voy introduciendo una heteroscedasticidad más grave, la diferencia se pasa de 1.11 cuando tenemos homoscedasticidad a una razón de 1.54, 1.67, 1.79. A medida que yo voy introduciendo una heteroscedasticidad más grave, la diferencia entre el error estándar verdadero y el error estándar estimado se va haciendo más grande. Este sería el caso de que me produciría el error, la heteroscedasticidad, de que yo me estaría engañando porque creo que tengo un error estándar pequeño cuando en la realidad debería ser más grande. Ahora, ¿cuáles diagnósticos utilizamos para la heteroscedasticidad? Está el método gráfico, la prueba de Broch-Pagan y la prueba de White. Estas son las que vamos a analizar en este curso. Quiero darle énfasis al método gráfico porque recuerden que hay muchos estadísticos que consideran que no se debería de hacer una prueba de hipótesis para analizar supuestos de otras pruebas de hipótesis, porque estamos inflando artificialmente la probabilidad del error tipo 1. Así que lo que recomiendan la mayoría de los estadísticos es darle énfasis al método gráfico. Generalmente lo que vamos a hacer es graficar los residuos contra los valores predichos, o los residuos contra las variables independientes, o los residuos contra la variable dependiente. Aquí pueden ver una forma de corbatín. Tenemos mucha dispersión en valores predichos pequeños, mucha dispersión en valores predichos altos, pero poca dispersión en valores predichos medios. Esta sería evidencia de que tenemos heteroscedasticidad porque tenemos una forma de corbatín. Tenemos también la famosa forma de megáfono. Con valores predichos pequeños tenemos poca variabilidad, con valores predichos altos tenemos mucha variabilidad. Esto es evidencia de heteroscedasticidad. También tenemos este gráfico de valores predichos contra residuos en una forma de parábola. Entonces vean cómo aquí tenemos un patrón. Tendríamos que todos los residuos positivos están en valores predichos muy bajos y valores predichos altos. Y en valores predichos medios, todos los residuos son negativos. Esto es evidencia de heteroscedasticidad. Por último, la forma ideal debería ser esta. Es una distribución aleatoria. En otras palabras, una nube rectangular de valores de los residuos con respecto a cada uno de los valores predichos. Este sería el ideal, ver esta nube horizontal. Ahora bien, la prueba de Broch-Pagan. ¿Cuál sería? En realidad la hipótesis nula que estamos planteando es que la variancia es constante para distintos niveles de x sub i. En otras palabras, que el sigma sub i es igual a sigma. Tenemos una constante. La hipótesis alternativa es que sigma sub i es distinto a sigma. En otras palabras, que tengo distintas variancias. Lo primero que se hace es estimar un modelo de regresión. Es el modelo de regresión de que la esperanza de sub i dado todos estos x son iguales al beta 0 más beta 1 x1 sub i más hasta beta p menos 1 xp menos 1 más el épsilon. Y de este modelo extraemos la suma de cuadrados del error o la suma de cuadrados residual. ¿Para qué la extraemos? Para crear una nueva variable. Esa variable sería los RR sub i. En otras palabras, son una especie de residuos estandarizados porque estoy dividiendo el residuo entre el promedio de los residuos al cuadrado. Estoy dividiendo el residuo entre el promedio de los residuos al cuadrado. Esa es la suma de cuadrados del error entre n.
Creo entonces estas variables, que son una especie de residuos estandarizados, y después estimo un nuevo modelo de regresión en el cual la variable respuesta son estos residuos estandarizados en función de todas las predictoras. Vean que aquí no planteo betas, sino gamas. Los gamas serían nuestros coeficientes de regresión. Estimo este modelo ahora más bien para extraer la suma de cuadrados de regresión asterisco. ¿Qué es la suma de cuadrados de regresión asterisco? No es la suma de cuadrados de regresión del modelo original, es la suma de cuadrados de regresión de este nuevo modelo. Si yo tengo homoscedasticidad, los residuos no deberían de estar asociados a las variables independientes. En otras palabras, la suma de cuadrados de regresión debería ser pequeña. En presencia de heterocelasticidad, los residuos pueden estar relacionados con los niveles de las variables independientes. Y eso lo que haría es que tengo una suma de cuadrados de regresión alta para este modelo. Por eso es que extraigo la suma de cuadrados de regresión y la multiplico por 0.5. Este estadístico, que le voy a denominar cita, se distribuye como un chi cuadrado con p menos 1 grados de libertad. Con esta distribución chi cuadrado es que calculo planteo la prueba de hipótesis. Los supuestos de la prueba de Bloch-Pagan son que tengo residuos normales, en otras palabras, la normalidad de los errores, y que los errores al cuadrado están asociados linealmente con las variables predictoras. Pero también puedo tener, si alguno, sobre todo si este supuesto no se me cumple, o este supuesto, digamos, no es tan fuerte, planteo una prueba que es robusta a esos supuestos. Y la prueba que es robusta a esos supuestos es la prueba general de White, que la hipótesis nula es que la varianza es constante para distintos niveles de x sub i. En otras palabras, tengo la misma hipótesis nula y alternativa. Se estima el modelo de regresión, como hicimos antes. Y se estima ahora otro modelo de regresión con los residuos al cuadrado. Pero ya no van a estar nada más en función de x1, x2 hasta xp-1, sino también van a estar en función de estas variables al cuadrado. Vean x2 al cuadrado, x2p más 1, x2 al cuadrado p más 1 hasta q sub i. Y también a las interacciones entre x1 sub i y x2 sub i. En otras palabras, es un modelo que está en función de los efectos principales, los cuadrados de estas variables y las interacciones. En otras palabras, se estima un modelo es un modelo polinomial. Se extrae el r cuadrado de este último modelo, que sería algo parecido a la suma de cuadrados de regresión, asterisco. Se extrae este último modelo y el estadístico de prueba sería n por r al cuadrado. Este estadístico se distribuye como un h cuadrado con p menos 1 grados de libertad, donde p son todos los parámetros de este nuevo modelo. P es la cantidad de parámetros del nuevo modelo. La ventaja es que la prueba general de White es más robusta si no tenemos normalidad, o sea, si no se puede suponer normalidad y si no se puede suponer linealidad. Básicamente la prueba de White es la prueba de Bloch-Pagan, pero con términos cuadráticos e interacciones. Repito, la prueba de White es una generalización de la prueba de Bloch-Pagan porque incluye términos cuadráticos e interacciones. Este es un caso de un ejemplo que yo he venido haciendo en distintos laboratorios. Vean entonces, traten de determinar en qué casos es en los que ustedes considerarían que no tenemos heterocelasticidad. Vean que este es el gráfico de predichos contra residuos y tenemos la forma de megáfono. ¿Cuáles son las variables independientes que me podrían estar generando heterocelasticidad? Noten, por ejemplo, que sería esta variable que se llama MPG, porque tenemos una forma de megáfono al contrario. MPG podría ser la principal variable que me genera este patrón.
y la que podría ser la culpable de la heteroscedasticidad. Estas son las pruebas de White y de Breusch-Pagan con R. Ustedes pueden observar que la función se llama BP-test y uso la misma función BP-test para la prueba de Breusch-Pagan y la prueba de White. La única diferencia es que en la prueba de White incluyo los términos de interacción y los términos cuadráticos. Vean que los p-values, tanto en la prueba de Breusch-Pagan como en la prueba de White, son muy pequeños, entonces con un alfa del 5% hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que la variancia es constante. Con esto termino este subtema de heteroscedasticidad, de homoscedasticidad. Seguiríamos con el video sobre multicolinealidad.